Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Vamos a hacer el análisis financiero, es decir, el análisis del balance general, estado de resultados, e incluyendo eh, los ratios financieros y el análisis de UPON. A continuación de la empresa, hemos seleccionado Camposantos del Ecuador S.A. Campo Ecuador, una empresa que se la conoce comúnmente como Parque de la Paz. Muy bien, vámonos. Bueno, esta es una empresa anónima que está en la actividad económica S9603.02, queda en la provincia del Guayas, Ecuador, Daule, fundada en el 1994, 25 de octubre de 1994, cuya antigüedad hasta ahora es de 30 años. ¿Ok? Vamos a ver un resumen. Al cierre del 2022, porque el cierre del 2023 no está todavía la información financiera subida a la super de compañía, así que vamos a hablar hasta el cierre del 2022. Tuvo ingresos de 16.848.013 dólares. ¿Okay? Es una empresa que sus ingresos, si vemos por acá, ha ido incrementando, pasó desde el 2018 de 115 millones, perdón, este es activos. Vámonos acá a ingresos. Ingresos, estamos hablando de 16 millones. En el 2018 fue de 12 millones y estamos en el 2022, el punto más alto, 16.8 millones. Un importante crecimiento entre el 2022 y 2021 del 17%. Esta empresa tiene una tendencia creciente en cuanto a los ingresos. Algo muy importante es analizar los activos. Los activos son las inversiones que hace la empresa, ¿ok? Para generar más riqueza, más ventas, más utilidades en el presente año y en el futuro, ¿ok? Esto me dice mucho de las oportunidades que ven los dueños de la compañía en mi sector, en la oportunidad de la empresa. Si está creciendo los activos, significa que la empresa está visionando que va a haber más oportunidades de negocios. 2018, 115 millones, al 2022, 129 millones. Una empresa que ha pasado de 115 a 129, un crecimiento del último año entre 2022 y 2021 de 3 millones de dólares más en activos, que representa un incremento del 3%. Muy bien. Esto genera ingresos, tenemos gastos y nos genera una utilidad neta. Utilidad neta de Parque de la Paz, 2018, 518.460. Contrariamente, pensábamos que en el 2020 de pronto hubo una riqueza espectacular por el tema del COVID. No fue así. En el 2020 apenas fue de 149.473 dólares la utilidad neta, es decir, ingresos menos los costos, todos los gastos, todos los intereses y todos los impuestos, repartición de utilidades a empleados, les quedó 2020, 149.473. Vemos una recuperación considerable en el 2021. Ajá, 2021. De pronto esos ingresos que no se vieron en el 2020 se vieron reflejados en el 2021, porque en el 2021 sí crece casi el doble, ¿ah? De 563 a 1 millón. ¿Okay? Entonces, esos ingresos que no se reflejaron en el 2020, ajá, se vieron reflejados en el 2021 y 2022, un incremento de la utilidad neta del 15%, 175.916 dólares más. Cerró en el 2022 con una utilidad neta de 1.300.000 dólares. Muy bien. En rasgos generales, y esta empresa tiene un retorno sobre los activos de 1% y retorno sobre el patrimonio 4.1. Más adelante lo veremos. Otra cosa muy importante es no solamente saber que los activos fueron de 129 millones en el 2022, sino cómo estos activos, dónde se encuentran concentrados. ¿Okay? Gran importancia tienen los activos no corrientes, es decir, aquellos activos cuya liquidez, su conversión en efectivo, su vida útil va a ser más de un año. ¿Okay? Vemos un fuerte componente en propiedad, planta y equipo de casi 39 millones, y los activos no corrientes
son de 72 millones y activos corrientes, es decir, activos líquidos, 57 millones. ¿Ok? Vemos el crecimiento de los activos, vemos el crecimiento de los activos corrientes y los activos no corrientes, que son los activos maquinaria, equipos, plantas, etc. Muy bien. Estos activos de 129 millones fueron adquiridos de dos maneras: por deuda, que es los pasivos, y por aporte de accionistas ¿sí? Capital de los accionistas en patrimonio. Entonces, de estos 129, 130 millones, 98 millones, 100 millones fueron financiados por pasivos y por patrimonio apenas 31 millones. Es decir, vemos un fuerte componente de endeudamiento de la empresa. ¿Okay? Algo muy importante que sí es positivo, que este endeudamiento no está concentrado solamente en el corto plazo. Son activos, me imagino que terrenos, edificios para... Esto es un cementerio, un cementerio. Entonces vemos que ha sido financiado muy bien a largo plazo, pasivos no corrientes, ese crecimiento, esa compra de los activos. Muy bien. Si yo compro activos de vida útil de más de 10 años, tengo que financiarlo también a ese ritmo, a esos plazos, porque si no voy a tener problemas de flujo positivo. Muy bien, entonces vemos un fuerte componente de endeudamiento. Eso lo vamos a ver en los ratios de liquidez y en los ratios de solvencia. Vamos acá. Vámonos ratios de liquidez. ¿Qué pasó? Ya vemos que esta empresa está fuertemente endeudada. Si nos vamos aquí, ratios de deuda, ajá, el 75% de los activos fueron financiados por deuda, y principalmente deuda a largo plazo. ¿Okay? Por la naturaleza de su negocio, se refleja en eso. ¿Okay? Muy bien. Veamos otro indicador. Veamos la liquidez, la capacidad que tiene la empresa, los ratios de liquidez, la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus compromisos a corto plazo. Pero vemos primero el capital de trabajo. Activos corrientes menos pasivos corrientes. La compañía tiene una excelente capacidad para generar capital propio. Es decir, los compromisos, los activos corrientes, es decir, todo lo que se va a hacer efectivo en un año, cuentas por cobrar, inventario efectivo, son 57 millones. Estoy leyendo mal. Activo, sí. Activo corriente, 57 millones. Y lo que tiene que pagar en el corto plazo, que es pasivo corriente, son apenas 4 millones. Muy bien. 4 millones. ¿Qué ha hecho esta empresa? Está generando su propio capital de trabajo, una empresa con demasiada liquidez, diría yo, que se ve reflejado en el ratio de liquidez. Activo corriente dividido para pasivo corriente. Tenemos un índice de liquidez extremadamente altos, que eso está afectando a la rentabilidad, porque es dinero efectivo que no está siendo invertido. En los niveles normales podrían ser 1.7, en tal caso exagerando 2, pero tiene 12. No es malo, pero sí podría estar haciendo mejor uso de su efectivo, sus disponibles, y eso se ve una excelente liquidez. Si usted le quiere vender, si usted quiere trabajar ahí, si usted quiere ser proveedor, etcétera, no tendría problemas de pago en el corto plazo, en el año. Si hacemos una prueba más exigente de liquidez y le quitamos el inventario, activo corriente menos inventario dividido para pasivo corriente, tenemos 271 sobre 1 suficiente y más de 1 muy bien. Muy bien. Listo. Decíamos que tenemos un fuerte componente de deuda por la naturaleza de estas empresas, ¿no? Que tienen que invertir mucho en terreno, en edificios para los muertitos. Tenemos un apalancamiento, etc. Vemos en liquidez, solvencia, una empresa que puede pagar sin problema y tiene un componente alto de endeudamiento, que eso podría estar afectando la utilidad, porque a un alto endeudamiento tengo gastos financieros que me va a mermar la utilidad. Vamos a ver. Y precisamente nos vamos a la rentabilidad.
Vámonos a la rentabilidad, aquí. ¿Qué tenemos en la rentabilidad? Tenemos que de activos, de ingresos, tenemos 16 millones, ¿ok? Un monto más alto de todo este periodo de análisis. El costo de ventas es de 6.6 millones y tenemos una utilidad bruta, un margen bruto del 60%. Excelente, excelente, 60%. Aunque en años ha sido superior a 84, 85, 88, pero en tal caso el costo de venta de los servicios, de los productos o servicios de la vende espacios, ¿no? Y tiene un costo y los vende y tiene una excelente margen bruto. Veamos, luego quitamos los gastos y todos los gastos financieros y tenemos la utilidad neta. La utilidad neta es de 1.284.000 y tenemos una utilidad margen neto del 7.62. ¿Eh? Entonces, la utilidad neta después de los ingresos, costos, gastos de operación, gastos generales, de ventas administrativos, gastos financieros, pago de impuestos. En el Ecuador pagamos utilidad de los empleados. Después de todo eso, le quedó 1.284.000, que representa el 7.62% de los ingresos. Muy bien. Ahora tenemos el retorno sobre los activos y el retorno sobre los patrimonios. Índices de rentabilidad que están más enfocados al capital invertido. Si yo divido esta utilidad de 1.284.000 y lo divido para los activos, que son de 160 y pico de millones, me da una rentabilidad sobre los activos de 0.94. Y si esto multiplico por el nivel de apalancamiento, que es bastante alto, me da el 4%. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. En rentabilidad, excelente. En márgenes brutos, margen neto queda poco, pero por las cuestiones financieras también. En un futuro incluiremos aquí en este análisis los gastos de operación para ver cuánto representan los gastos de operación de las ventas. ¿Cómo manejamos los activos? Si estamos manejando inteligentemente los activos? ¿Qué activos tenemos? Tenemos los activos como tal, tenemos cuentas por cobrar, tenemos inventario, son los principales activos que analizaremos. En términos generales, la rotación de activos que está aquí es 0.11, 0.12, 0.12, 0.11, 0.13. ¿Qué significa? Que por cada dólar que yo invierto en activos, ¿cuánto me genera en venta? Yo tuve activos de 129 millones y generé en ingresos 16 millones. Por cada dólar invertido, estoy obteniendo 13 centavos en ingresos. La rotación, rotación de activos, se ve muy influenciado en la rotación de cuentas por cobrar. ¿Okay? La rotación de cuentas por cobrar son los ingresos divididos por las cuentas por cobrar. Tenemos 17 veces rotamos, altísimo en el 2018, cuentas por cobrar, eran bajas las cuentas por cobrar. Bien, de pronto esto es de más crédito, ¿no? Aparentemente, entre el 2018 y el 2019 se empezó a dar más crédito, más financiamiento, y por eso llegamos a estos montos de 7 millones de cuentas por cobrar. Tenemos 1.97, 2 veces al año, y esto se ve reflejado en los días de cuentas por cobrar, que lo tenemos acá, 365 días dividido por ese ratio. ¿Qué tiempo demora en cobrar la cartera Parque de la Paz? 21 días, 185, 296. Tuvieron días altos de cuentas por cobrar, 2019, 2020, y se restaura todo esto en 2021, 75 días, 90 días. ¿Eh? 90 días en que yo cobro esos 4 millones, 5 millones de cuentas por cobrar. Créditos que le hemos dado al cliente. Muy bien, 90 días, 60 días, 75 días. Vamos al otro, la rotación de inventario, costo de venta dividido por el saldo de inventario. Muy poco, porque no es una empresa, veo que no es una empresa que maneje tanto inventario, más son inversiones en propiedad, planta y equipo. Y ya te lo voy a verificar. 0.04, 0.04, bajísimo, porque sus montos de inventario, fíjate bien,
Su monto de inventario, sí, ¿no? Son altos, 39 millones de los activos, 129 millones, estamos hablando casi 40 millones, 4 por 3, 12. Un 30% está en inventario. Inventario es baja rotación, bajísima. Habría que comparar con otros par de la industria para ver si estos ratios están bien, mal o están óptimos, o bien, bueno o malo. Y los días de cuentas de inventario, perdón, son altísimos, 8.620, 8.565. Bajísima la rotación de estos inventarios, que estamos hablando de un 30% de los activos totales, más o menos, ¿ok? Bien. Recuerde que cada empresa tiene su naturaleza. Esto es un cementerio, ¿eh? Entonces, eh, no es que la gente entra a comprar y a vender, sino que me imagino que por la naturaleza tienen que tener esos inventarios guardados por mucho tiempo, 2.164 días en el 2022, pero mucho mejor que los años anteriores, 7.000, 6.000, 8.000. Ha mejorado esa rotación, ¿no? Pasamos de 0.11 a 0.13. Ha mejorado. Muy bien. Y el ciclo de efectivo, ciclo de conversión de efectivo, significa los días de que yo necesito de inventario. Vamos a ver. Los días de inventario son días de inventario 2.164, más los días que yo necesito en cuentas por cobrar, que son 90, menos lo que el proveedor me da. Cuentas por pagar, no tengo. No tengo aquí cuentas por pagar. Habrá que revisar porque existe un número medio raro. No hay cuentas por pagar. Entonces, esto me suma 2.164 más 90, son los 2.254. Demasiado alto el ciclo de operativo de efectivo, el ciclo de conversión de efectivo. ¿Okay? Muy bien. En términos generales, para poder decir que está muy bien, bueno o malo, tengo que compararme con la industria, con otros negocios. Yo tengo en mi mente negocios de retail, de distribución o de importación, que son negocios muy diferentes a esto. Entonces, para poder ser justos, tendríamos que compararnos con otra empresa del sector. Vámonos al análisis DuPont. ¿Cómo ocurre vamos a escoger 2022 porque el 2023? Vemos cómo esta rentabilidad del 4.09% es gracias a un retorno de 0.99 y un apalancamiento alto del 4.13. Gracias a el ROA, ¿cómo lo obtengo? Una utilidad neta en porcentaje del 7.62 y 0.13 de rotación activo. Si yo mejoro la rotación de activos, cobro mejor, manejo mejor el inventario, va a impactar en subir el retorno sobre los activos. Mi utilidad neta es la división de utilidad neta en dólares para el total de ingresos. La utilidad neta creció en un 16%, los ingresos en un 17%, logrando una utilidad neta del 7.62. A pesar de que subió la utilidad neta y a pesar de que subió los ingresos, la utilidad neta en porcentaje disminuyó un poco. Significa que aquí debió haber algún incremento en gasto. Voy a completar este análisis con los gastos para poder dar respuesta a este. Subió la utilidad neta, subió los ingresos, pero la utilidad neta en porcentaje disminuyó. Los gastos, ¿verdad? Los gastos. Seguramente incrementaron los gastos. Si yo divido los ingresos para los activos, tengo la rotación general de los activos. Y si yo divido los activos para el patrimonio, tengo un apalancamiento de 4.3. En términos generales, en una empresa está creciendo en los ingresos, muy importante, significa que el consumidor está demandando sus productos. Segundo, la empresa ha incrementado sus activos a 129 millones, se ve que quieren expandirse más. Y vemos por el ratio de liquidez, sí vemos un alto endeudamiento, pero ya digo, para tener un criterio si está bueno o malo, tengo que compararme con otro empresa del sector, otro cementerio con sus mismas líneas de negocio. ¿Okay? Muy bien. Y el retorno total de esta empresa es del 4%, un retorno bajo para las grandes inversiones, pero que mejorando sus niveles de operación, de gasto de operación,
podría mejorar y podría mejorar si se vuelve más eficiente en el manejo de esos 30 o 35 millones de el inventario. Si te gustó este video, compártelo, pon me gusta, suscríbete al canal, escríbenos qué análisis financiero de qué empresa del Ecuador te gustaría que hagamos en tu canal. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.